Amigas y amigos aliancistas, bienvenidos nuevamente a este capítulo número 2 de la segunda temporada de Voz Turqués. ¿Cuál es la principal diferencia entre discapacidad visual y baja visión? ¿Y qué adaptaciones se pueden hacer en las escuelas para mejorar las situaciones? Bienvenidos a Voz Turqués. El día de hoy nos encontramos con Ricardo Campos. Ricardo Campos. Él es una persona que presenta discapacidad visual. Nos viene a compartir un poquito de su experiencia. Él está a punto de egresar de la carrera, entonces, pues no sé, platícanos cuáles son las principales diferencias, ¿no?, entre discapacidad visual y baja visión. Y platícanos sobre ti también. Sí, también un poquito sobre ti, qué es lo que tienes tú. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como les decía, mi nombre es Ricardo Campo y efectivamente estoy ya a 2-3 mesecitos de terminar la carrera de psicología, la licenciatura en psicología. Y pues bueno, les comento brevemente, yo tengo un padecimiento que se llama retinosis pigmentosa, lo cual es una degeneración crónica o degenerativa de la retina. Yo a estas alturas pues ya prácticamente no tengo ya resto visual, por lo que pues ya básicamente me podría considerar una persona ciega, ¿no? A una de las preguntas que hacían ahorita, ¿no?, de cuál es la diferencia entre una persona con ciega y otra persona con baja visión. Bueno, la persona ciega es pues la que ya no tiene ni un resto visual funcional. O sea, son personas que ya no, puede ser que vean completamente en negro, como la mayoría de las personas piensan, creen que eso es la ceguera, pero no, en realidad hay personas como en mi caso que lo que tenemos es como si hubiese una capa cada vez más densa, más espesa de neblina, y eso es lo único que vemos. En mi caso es lo único que veo, ¿no? O sea, por ejemplo, como si todo el tiempo hubiera esta capa densa de neblina y ya no me permite ver lo que hay ni siquiera a 1 metro, a 2 metros. Entonces, por eso es que pues, prácticamente ya no tengo resto visual. Diferencia que cuando todavía hay una deficiencia visual, pero todavía se puede utilizar este resto para realizar algunas actividades, aunque sea con trabajo, aunque sea con amplificadores, ya sea lentes, lupas o cualquier situación que ayude a que las cosas se puedan ver con un mayor tamaño. Pues bueno, es la diferencia, ¿no? Hay personas que sí todavía tienen un resto visual que les puede llegar a ser funcional, aunque sea con ayudas, y pues las personas que pues ya no tenemos ese resto visual y necesitamos ya utilizar otro tipo de herramientas, ¿no? Como bastones, lectores de pantalla. Muchas gracias. Bueno, como tú nos acabas de comentar, estás a punto de concluir tu carrera. Nosotros quisiéramos preguntarte, el sistema educativo no ha facilitado o ha dificultado más bien el proceso, y además desde tu experiencia, desde un contexto que tú quisieras platicarnos, ¿cómo las personas pueden cambiar o pueden reflexionar este tipo de situaciones? Porque ya ves que luego se presenta nerviosismo con los adjetivos o con las palabras a utilizar, o se presentan nervios, o no saben las personas cómo apoyar o cómo ayudar. ¿Nos podrías compartir tu experiencia acerca de la escuela y además responder a la pregunta de cómo es más cómodo? Bueno, digamos que el término con el que más se puede identificar, ya sea baja visión o ceguera, es persona con discapacidad visual o en situación de discapacidad visual, ¿no? Ahí sí ya es en ocasiones mucha la cultura de cada quien, porque, pues sí, digamos que la persona que no ve es ciega, pero por el uso de las palabras no quiere decir que la palabra como tal sea mala o esté mal empleada. La situación es que a veces, como que el contexto o la forma como cada quien ha vivido las circunstancias, toman esa palabra en particular como ciego, como algo peyorativo, como una ofensa, ¿no? Cuando en realidad no lo es. O sea, no lo es porque pues carecemos de la vista. Hay personas que dicen, no, pues es invidente, ¿no? Que es un término que también se llega a utilizar, invidente. Pero pues la mayoría de nosotros no somos videntes porque no vemos el futuro. O sea, videntes son los que ven el futuro. Nosotros no vemos el futuro, bueno, no vemos ni el presente, tampoco el futuro, ¿ah?
pero ese término, por ejemplo, pues no es el más acertado, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata precisamente es de, digamos que familiarizarse con las palabras, ¿no? Familiarizarse con los conceptos para quitarles esa connotación negativa que tienen, ¿no? O sea, lo que es, y pues a final de cuentas la palabra por sí misma pues no implica maltrato ni mucho menos, ¿no? Pero sí, en ocasiones pues pasa eso, ¿no? Que a mí en lo personal sí me ha tocado, por ejemplo, ir a la calle y darme cuenta que, por ejemplo, niños chiquitos preguntan, ¿no? Oye, ¿y el señor por qué lleva eso? O sea, el bastón que yo ocupo para trasladarme, ¿no? Cuando va acompañado de personas adultas, luego dices, ay, ya cállate, te va a escuchar. O sea, eso es lo que hace que el tabú se genere en las palabras, ¿no? O sea, si la persona, el papá, la mamá, quien acompaña a ese niño le dice con toda normalidad, es que no puede ver como tú, o cualquier otra situación donde el niño entienda que no es más que una situación, una condición, pero que pues no hay nada más allá de eso, pues la idea cambiaría, ¿no? Empezaría a cambiar. El problema es ese, que en ocasiones nos da miedo hablarle a las cosas por su nombre y pues nos quedamos con esta situación ¿Cómo le digo, no? De incomodidad, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy frecuente que conviviendo con personas con discapacidad visual ocupemos el término de ¿ya viste esa película? ¿Viste ayer el partido? O sea, porque al final de cuentas no se trata de solamente el sentido de la vista, ¿no? Sino se trata básicamente de la actividad, de la forma en la que hablamos. Entonces, el hecho de normalizar la convivencia con una persona con discapacidad nos da la oportunidad de entender que pues, las palabras no tienen nada de ofensivas si no se dicen con esa Por intención. ejemplo, ahorita que tú comentas eso, de que muchas personas lo toman como ofensa algunas cosas, no sé, por ejemplo, bueno, te hablo de usted, de tú. De tú, sí, de se tú. puede, por favor. Por ejemplo, me causa mucha curiosidad que dices que antes tú eras, tú veías, ¿no? Sí. Y fue paulatinamente perdiéndose la visión. ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Fue difícil o...? Claro, no entiendo. Pues sí, pero, o sea, mi pregunta es, ¿cómo lo llevaste tú? ¿Quiénes fueron tu apoyo y todo este proceso que viviste? Sí, desafortunadamente, digo, obviamente cada caso es diferente, hay quien se acostumbra y se adapta con mayor facilidad. En mi caso sí me costó trabajo el hecho de poder aceptar la situación a pesar de que yo sabía que iba a perder la vista desde por ahí de los 11 años que me dieron el diagnóstico en hospitales de México donde me llevaban mis papás. Yo ya sabía que en algún momento iba a perder la vista, o sea que la posibilidad de que perdiera la vista por completo pues era muy grande, ¿no? Yo ya lo sabía, pero aún así fue complicado, o sea, yo sí tuve resto visual pues hasta por ahí de hace 15 años más o menos. Ya no era tan completo, ya no era tan funcional, pero todavía mantenía un resto visual, ¿no? Que me permitía realizar ciertas actividades, por ejemplo, sin ayuda del bastón. Entonces, para mí sí fue una situación complicada esta parte de entender que ya no contaba con ese resto visual y que necesitaba ahora poder tener la asistencia del bastón si es que quería tener cierta autonomía, ¿no? En este caso, por ejemplo, sí creo que hay muchos factores que contribuyen a que la transición sea más o menos complicada. La familia, los amigos, las actividades que uno realiza, obviamente que influyen, ¿no? O sea, cuando hay apoyo con conocimiento, la transición es más fácil. Regularmente las familias pues siempre nos quieren apoyar, ¿no? Eso es casi en todos los casos. Pero no el hecho de que quieran apoyarlo, saben cómo hacerlo. Y ahí es donde está la diferencia. Sí, ahí también me gustaría ir. ¿Qué recomendarías a las personas para apoyar a una persona que está viviendo esta situación, o bueno, que tiene esta condición de discapacidad visual? ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos apoyar a una persona si es que lo necesita o cuando no lo necesita, o más o menos tú ilumínanos con esto, porque pues creo que aquí nosotros somos los que estamos aprendiendo. Sí, es que al final de cuentas precisamente de lo que se trata es de conocer. O sea, creo que difícilmente vamos a poder ayudar en algo que no conocemos. Entonces, conocer la discapacidad visual, conocer qué implica una discapacidad visual, nos va a dar la oportunidad de saber entonces cuáles son las necesidades y de qué manera podemos apoyar en esas necesidades, ¿no? A veces,
pues toca en la calle que uno anda con el bastón y la gente te quiere ayudar porque sabe, piensa, cree que no sabe uno qué es lo que necesita, o sea, no sabe uno para dónde ir, no sabe uno dónde está, cuando a veces lo único que hace uno parado es esperando a otra persona, ¿no? Entonces creo que el hecho de preguntar, o sea, la mejor forma de conocer algo que uno no, de lo cual no tiene conocimiento, es investigando, preguntando, leyendo, buscando, ¿no? Entonces, creo que es esta situación de las primeras cosas que podemos hacer, ¿no? O sea, preguntar. Digo, a mí es muy frecuentemente que, por ejemplo, cuando abordo algún carro, ya sea taxi, plataforma, cualquiera de estos, en muchas ocasiones sí a los operadores, a los choferes, les da curiosidad del hecho de saber si yo lo pido solo, o si hay alguien que me lo pida. Cuando les digo que yo lo pido solo, entonces saber cómo le hago. Y la pregunta es frecuente, ¿no? De espero que no te ofendas, no te molesta. Y por supuesto que no, digo, a mí, lejos de molestarme, sé que es la manera en la que esto se va a normalizar. O sea, yo sé que después de que platicamos unos minutitos con algún operador de cualquier carro, la próxima vez que vuelva a tener la oportunidad de hacer un servicio con una persona con la misma condición visual, su perspectiva ya será diferente, ¿no? Porque precisamente se trata de eso, de ir informando, de ir conociendo la discapacidad, ¿no? O sea, saber que hay muchas herramientas de las cuales uno puede hacer uso para realizar muchas actividades, o sea, el uso del bastón, el uso de teléfonos, de computadoras. Otra pregunta que es recurrente, ¿no? Que si son teléfonos especiales, que si son computadoras especiales. No lo son. A esas alturas cualquier dispositivo, llámese teléfono, computadora, tablet, de fábrica trae un sistema que nos ayuda a utilizar estos dispositivos, lectores de pantalla. O sea, ya no es algo que se tenga que tener aparte, que haya que buscar. Ya simplemente son opciones que se habilitan o se deshabilitan según la necesidad, ¿no? Ya existen estas herramientas, ¿no? Como por ejemplo nos comentabas de la universidad, que estas herramientas te servían muchísimo, ¿no? Esas herramientas tecnológicas. Sí, claro. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo si no hubiera podido utilizar la computadora, pues seguramente se me hubiera hecho más difícil el hecho de poder desarrollarme académicamente, ¿no? Porque pues muchas personas todavía tienen la idea de que la persona ciega solamente con braille. Entonces desconocen que hay estas herramientas, que hay estos lectores de pantalla que se pueden utilizar en las computadoras y que permiten que la interacción entre, por ejemplo, un docente sin problema visual pueda tener una excelente interacción con alguien que sí tiene el problema visual, ¿no? Porque la persona ciega o que tiene baja visión puede hacer sus trabajos en la computadora fácilmente, ¿no? En Word, en Excel, en cualquiera de estas aplicaciones, y entregar los trabajos de una manera que pues al docente tampoco le implica un aprendizaje adicional, ¿no? Simplemente tal vez algunas adaptaciones, ¿no? Algunas adaptaciones que haya que hacer en el contenido con relación a imágenes, ¿no? O sea, hay veces que hay unos PDFs que son como fotografías. O sea, que solamente se toma como que la fotografía de una página y esa fotografía se incrusta en un documento y ese documento se vuelve PDF y entonces ya parecía, o sea, ya es un PDF, sí, pero para uno es un PDF inaccesible porque eso no es más que una imagen, no es más que una fotografía. Cuando, por ejemplo, el documento se hace directamente en Word y se guarda como PDF, los lectores que nosotros ocupamos los leen sin problema. Cuando son mediante fotografías, hay herramientas que son OCRs, que son, que digitalizan la hoja, sacan el texto y lo ponen ya en otro formato que se pueda leer con los lectores, ¿no? De pantalla. El problema con esto es que en ocasiones la traducción, por decirlo de esa manera, no es muy precisa. Entonces, hay veces que se cortan las palabras, hay veces que se confunde una letra con otra y ya no dice lo mismo. Entonces sí vuelve un poquito más complicado, ¿no? El obtener la información utilizando estas herramientas. Pero bueno,
Ahora sí que se trata de ir ajustando, ¿no? Y se trata también de poco a poco por parte de las dos situaciones, ¿no? Uno como persona que tiene estas necesidades, pues necesita aprender a utilizar las herramientas, dando oportunidad a que pues también las personas que de una manera u otra interactúan con nosotros, pues vayan entendiendo y vayan adaptando estos materiales, ¿no? Que sea una colaboración, ¿no? Sí. Y Ricardo, entonces con esta reflexión que hemos tenido de que no, para que ya no sea un tabú, de que una persona cuando vea a una persona con discapacidad, sea la que sea, o en este caso discapacidad visual, crea que la otra persona necesita ayuda, ¿tú qué nos recomendarías ahorita que nos dijiste sobre el conocimiento de ir informando incluso hasta cuando estás viajando? O sea, ¿recomiendas a las personas acercarse a una asociación si es que ellos quieren apoyar? Pero ¿cómo, de qué manera puede dejar esto de ser un tabú? Con la información. O sea, la información no nada más es necesaria, es indispensable. O sea, porque cuando se desconoce cómo es que cada persona, cada situación funciona, pues por más buena voluntad que haya, el apoyo no será el más óptimo, ¿no? O sea, los resultados no serán los más óptimos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, querer ayudar a una persona completamente ciega que querer ayudar a una persona que todavía tiene un resto visual, ¿no? O sea, una persona baja visión. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en cuestión de la escuela, había esta adaptación de que para las personas que tenían esta condición de baja visión, se elaboraban como que unos pizarrones improvisados con cartulinas, con papel contact, con plumones, para que ellos pudieran desarrollar las actividades utilizando su resto visual, ¿no? Es más fácil comprender, por ejemplo, matemáticas, por ejemplo, este tipo de cuestiones que suelen ser muy visuales. Es más fácil utilizar estas herramientas para que sean el aprendizaje más fluido, ¿no? Entonces, pero esto se puede entender si se entiende que no es lo mismo una persona que no ve nada a alguien que todavía, aunque sea con amplificación, puede hacer uso de ese resto visual, ¿no? Y situaciones así. O sea, finalmente, por ejemplo, cuando uno anda en la calle con el bastón, porque pues aquí en Cuernavaca en particular, pues yo no me he topado con un perro guía. En Ciudad de México sí hay muchas personas que los utilizan, pero aquí no, creo que no. Pero el hecho, por ejemplo, de preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Necesitas algo? O sea, desde esa simple y sencilla pregunta, ¿no? De ¿necesitas algo? Si la persona necesita algo, pues ya será más fácil la comunicación. Si no necesita, entonces fácilmente se le puede decir a la persona, no, gracias, estoy esperando algo, ya sé a dónde voy, o sea, cualquier situación, ¿no? Pero esta parte de preguntar, o sea, creo que sí es para podernos informar y para poder convivir de mejor manera, creo que sí necesitamos informarnos. Y una de las fuentes más fáciles de información es preguntando, cuando se tiene la oportunidad, ¿no? O sea, como les comentaba, a mí en los carros donde con frecuencia me muevo, pues esto es algo que se da con mucha regularidad, ¿no? O sea, el que las personas les generan dudas y esas dudas generan preguntas, ¿no? Y a final de cuentas, el que uno pueda contestar esas dudas y esas preguntas, pues ayudan a que las demás personas puedan empezar a entender la situación, ¿no? O sea, saber, a lo mejor, a mí me toca, no sé, por ejemplo, platicar con un chofer y decirle, ¿sabes qué? Es que el teléfono trae esta función, que ya no hay que comprar un teléfono especial, ya no hay que comprar la aplicación, ya nada más hay que activarla. Y probablemente este chofer el día de mañana tenga un servicio donde sea una persona, por ejemplo, mayor, que no conoce que hay este tipo de herramientas. Entonces este chofer ya puede ser ese puente de decir, es que yo me tocó el otro día un pasajero que me dijo que había esto. Que se visualice más la situación, ¿no? Sí, entonces ya se puede dar esa interacción, ¿no? De decir, bueno, poco a poco lo que yo voy aprendiendo, hasta para ayudar a otras personas me sirve, ¿no? No nada más para que yo pueda ayudar directamente, sino para también ser un puente, ¿no? Con personas, porque sí, desafortunadamente, pues esto de las ayudas electrónicas que ya
tenemos, seguramente es más fácil, es más accesible que lo puedan incorporar en sus actividades a las personas, pues entre más jóvenes mejor, ¿verdad? Seguramente será más fácil. Pero tal vez todavía haya muchas personas, tal vez que adquirieron la discapacidad visual, por ejemplo, por diabetes, que suele ser una consecuencia que se da mucho y que regularmente suelen ser personas mayores, ¿no? O sea, ya no tan jóvenes. Entonces puede ser que ellos no conozcan estas herramientas. Saber informarnos para saber comunicarnos y pues bueno, igual para conocer, como tú dices. Bueno, Ricardo, con esto vamos a concluir. Te agradecemos mucho tu tiempo. Agradecemos también a las personas aliancistas, amigas y amigas que nos escucharon. Y te agradecemos la reflexión, o sea, la información que tú nos has dado, porque precisamente para eso es el programa. Y sobre todo la apertura, ¿no? Porque como dices, hay veces que yo, por ejemplo, a mí, pues sí, o sea, existe este tabú de que, ay, no quiero ofender a la persona. Entonces, creo que estos espacios son para eso, para que justamente de información y aprendamos a ayudar y a convivir y colaborar como sociedad. Así es. Ahora sí que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? A veces también el hecho de que si no nos hacemos visibles, las personas que tenemos, en este caso, la discapacidad visual, si no nos hacemos visibles en la sociedad, pues la sociedad, ¿cómo va a aprender a convivir con nosotros? O sea, necesitamos también salir a las calles, necesitamos también que los demás nos vean para que, pues, ahora sí que sepan de nuestras necesidades, sepan de que, pues, también podemos ser parte de la sociedad de manera productiva. Y empezar a interactuar de una forma más fluida, ¿no? O sea, ya sin estos tabús, sin estos prejuicios. Pero digamos que es un trabajo de todos, ¿no? O sea, de la persona con discapacidad también, de entender que para que pueda ser tomado en la sociedad, para que pueda ser tomado en cuenta en la sociedad, pues necesita incluirse también en ella, ¿no? No puede uno querer que los demás nos conozcan si nosotros no interactuamos con el resto de la sociedad, ¿no? Pues claro, muchísimas gracias por este espacio que nos regalaste, tu tiempo, y pues nada, esperamos pronto volver a tener una edición aquí con Ricardo y nos siga contando un poquito más. Pues muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. No, muy es amable. Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias igual por escucharnos en este capítulo 2 de la segunda temporada de Voz Turquesa. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.